la academia también. Ya, ahí ya se supone que estamos en vivo. Bueno, efectivamente ahí estamos en vivo. Entonces, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias por sumarse a esta presentación en vivo. También a aquellos que se van a sumar después, cuando quede grabada. Esta presentación la estamos haciendo a través de la página Derecho Laboral Chileno, derechopedia.cl y la Academia Nacional de Litigación. La idea es conversar con dos profesores que son expertos en litigación en relación a un audio que surgió y que ha dado la vuelta, digamos, en todo el país, y ya creo que la mayoría de los abogados lo han visto. Vamos a hablar sobre el audio en específico, el extracto que vamos a reproducir ahora, sin entrar en detalle en cuanto al juicio y lo que ocurrió en el mismo, ¿ya? También la idea no es sacar o sea, sí, la idea es sacar un poco de contexto lo que ocurrió en la audiencia y tomar solamente el audio, y en base a eso que los profesores puedan conversar con nosotros sobre qué se puede haber hecho, qué no se puede haber hecho, qué ocurrió y cosas por el estilo. Entonces, por una parte está don Felipe Marín y don Leonardo Moreno. Ambos son profesores de litigación, y ambos son directores de la academia. Entonces, en ese sentido, le quería pedir para partir al profesor Felipe, si podía explicar un poco, en resumidas cuentas, el nacimiento de la academia, para después pasar a escuchar el audio, y ahí partimos con la conversación. Bien, gracias Emilio. Hola a todos los que están en esta transmisión. Sí, efectivamente, comenzamos el año pasado con la Academia Nacional de Litigación, que que su misión es entrenar a los abogados litigantes en las distintas facetas que la litigación en sistemas por audiencias exige a los abogados, que son varias, ¿verdad? Una, obviamente, la más evidente y conocida, probablemente la de la litigación en la audiencia de juicio, ¿verdad? Que tiene varios desafíos bien específicos, pero también en las audiencias previas al juicio y en varias cuestiones vinculadas a la litigación en audiencias de tribunales superiores de justicia también, y desde distintas perspectivas, desde las habilidades duras de litigación hasta también cuestiones vinculadas a la expresión, por ejemplo, como también a otras vinculadas al conocimiento procesal más avanzado, más específico. Y nuestra idea es justamente ofrecerles a los abogados litigantes un espacio para poder entrenar. Y fíjate, probablemente sobre eso algo vamos a profundizar cuando sigamos conversando de este mismo tema, en que el sistema por audiencia, nuestra reforma en general hacia sistemas por audiencia, han dejado en más evidencia todavía lo precario o lo corto en que se queda la enseñanza tradicional del derecho en el curso de profesor y pizarrón, digamos, ¿verdad? En que se traspasan conocimientos, básicamente. Porque aquí lo que se necesita es más que eso. No basta con conocer, no basta con entender, sino que además de conocer y entender, hay que pasar al tercer paso del conocimiento profundo, si tú quieres ponerle así, que es saber hacer, ¿verdad? Y para saber hacer, para llegar a ese tercer paso del conocimiento profundo, se necesita de un método y de una forma de aprender distinta que un profesor que te hace clase, ¿verdad? Es necesario entrenar, y el entrenamiento tiene toda una metodología que es la que te permite finalmente llegar mañana a esa audiencia de juicio que tienes y hacer las cosas distintas. No solamente entender y conocer que tienen que hacerse diferentes, sino que hacerlas de una manera diferente. Esto es, yo lo uso mucho esta analogía porque me parece muy, muy clara. Es lo mismo que pensar que tú vas a aprender a manejar un auto por el hecho de conocer la ley del tránsito. Puedes conocer la ley del tránsito perfectamente, puedes conocer la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la ley del tránsito, la última,
y en eso en nada te va a ayudar a saber pasar mejor los cambios, o cómo frenar, o cómo controlar un auto en una curva refalosa, ¿verdad? Nada de eso está en la norma, ¿cierto? Y entonces para llegar a esa etapa, que es imprescindible para un abogado litigante, ¿verdad? Y sobrevivir en la batalla de las audiencias, es necesario saber hacerlo. Y esa es la idea justamente de la academia. Lo que además encuentro espectacular del tema de la academia que ustedes hicieron es la calidad de los profesores, porque en verdad uno se mete y ve y están como la mayoría, o casi todos. O sea, por una parte está Felipe, está Leonardo, que Leonardo, por ejemplo, yo lo conocí en sí gracias al otro profesor, a Rodolfo Caballero, que también está eh, en, en la misma. También está digamos, la magistrado Paola Díaz, Mauricio Duche, Duche, que yo Duche. dudo que alguien que se dedica a esto no lo conozca bien, y así sigue. Así que, bueno, Leonardo también encontré impresionante, está en todas partes en internet, por lo menos en diferentes países, y ha hablado también sobre el tema de los juicios telemáticos. No me acuerdo en dónde. Yo ayer compartí un video que grabó cuando partió esta cuestión, que yo encontré que era lo más necesario en hablar sobre estos temas. A veces se me da un poco la señal. Así que con esa breve introducción quería dejar que don Leonardo nos dijera un poco sobre la academia y pasamos al tema del audio. Bueno, muchas gracias. También agradecerles la invitación. Yo creo que muy breve, porque Felipe creo que ha sido bastante claro. Yo creo que esta academia lo que busca en términos de diferenciarse con otras instancias de capacitación es precisamente asumir que probablemente lo que nos falta ordinariamente no es tener, ya la literatura es bastante compleja, hay de distintos países, internet nos pone muchos libros, manuales, videos a nuestra disposición, pero lo que nos falta es un poco esta idea más de coaching, es decir, que yo haga y me comenten. Y la verdad que cuando uno ya lleva, como en mi caso, más de 20 años capacitando en litigación, lo que uno va recibiendo de los alumnos es esta idea de que curiosamente tú te encuentras años después y te dicen, mire, lo que usted me dijo en una simulación me pasó. O cuando usted me dijo que tuviera cuidado con esto en una audiencia, me ocurrió. Es decir, se te fija, yo creo que eso es muy importante, se te fija mucho más fuerte para los efectos de tu experiencia y desarrollo profesional, a veces un comentario en una simulación de una audiencia que haberte leído 20 textos sobre una materia. Entonces yo creo que esta academia es lo que avanza, y yo diría que es un comentario en general de los alumnos que hemos tenido, es que salen muy bien posicionados, salen sintiendo que de verdad les sirvió, que los comentarios les permitieron identificar a veces alguna falencia o identificar nuevas formas de hacer algo que hacían de una manera distinta, y por lo tanto se nutren con nuevas herramientas. Yo creo que es un poco lo que uno puede aspirar en estos talleres, dejar a las personas siendo una mejor versión de sí mismo, ¿no? Bueno, yo si puedo añadir algo, pensaba, por ejemplo, en la cantidad de gente que estudia con tutores actualmente en Derecho para el examen de grado, y es como interrogación tras interrogación, y no son muy baratos. Pero después ya cuando son abogados van y se meten en una audiencia y no han preparado todo el tema de, por ejemplo, las preguntas. Pero bueno, por último, el libro que me refería, que yo siempre le hago promoción, es este. Yo lo encuentro espectacular. O sea, es un agrado leerlo. Ahora, por otra parte, pasemos al audio, a ver si se escucha bien. Ahí. Todos los días. Y esto, mire, esta dificultad lo tiene tanto las comisiones como las horas extras. Son los dos cobros de prestaciones que son muy difíciles de acreditar. ¿Por qué? Primero porque se pide en forma indeterminada, y eso ya es el rechazo, usted lo sabe. Y en segundo caso, porque corresponde a ustedes, como carga de la parte demandante, acreditarlas. Y eso también es estamos acreditando, como te acabo de decir, ¿ya? Que la estamos acreditando. Denise, y hay todo un modelo del cual yo podría decir cuánto me deben, cuánto le hice a la empresa, cuánto es lo que me pagaron y cuánto es lo que tuve que haber ganado yo. Y te lo puedo mostrar en este minuto para que tú puedas ver, y nadie necesita Denise, primero te está hablando con el juez de la causa, así que le pido un poco de te estoy hablando, es que te estoy teniendo respeto, no te estoy gritando, no te estoy tratando mal. Es que come usted, pues yo no lo estoy haciendo con
por favor. Denise, Otra cosa. Pero si usted no es una reina, no le puedo tratar de no, pero usted. Denise, digamos, es una autoridad, digamos. Una autoridad es una persona. Sí, pero una autoridad. Es una persona y le estoy teniendo respeto. Denise, digamos, le pido por favor, trate de usted. Es una Pero autoridad. qué raro, porque es una persona. Sí, bueno, pero trate de usted. Bueno, Margarita, yo te estoy diciendo que es súper fácil acreditarlo, que tengo todo un Excel, y que yo a la empresa le hice 9.000 UFs de venta, de margen bruto le hice 2.000 UFs de ganancia, y yo gané menos de 1 millón de pesos. Don José María, Sí, le eso voy a es pedir, por favor, que no se refiera más a la trabajadora. Usted entiende, Ya. ¿cierto?, lo que acabo Sí, de correcto. decir. Mira, Margarita, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que eres muy injusta. Denise. Digamos, no. Mira, voy a callar por tu respeto, pero no por ella. Sí, pero digamos que eso no ayuda en nada. Eso no ayuda en nada. Sí, es que mira, es que lo que estoy viendo es que claramente ella va a hacer una favoración al demandado, que claramente A se ver, metió 80 millones al silencio, bolsillo. a ver, Yo señora Denise, le no voy a me pedir, por llaman. favor, señora Denise, le voy a pedir, por favor, que silencie su micrófono, por favor. No, Voy a hacer la audiencia. No, Denise. José María, disculpe, yo me voy a desconectar, le voy a dar 2 segundos para que usted solucione. Creo que todos estamos entendiendo, no puedo permitir esto y seguimos y avanzamos en la audiencia. Vamos a hacer como lo que corresponde, la vamos a tomar y vamos a iniciar. Ya, don José María, le doy unos minutitos para que converse si quiere. Diga. Déjeme hablar con la contraparte, si usted quiere se ausenta, digamos, yo quiero hablar con la contraparte para ver, digamos, si podemos buscar alguna solución. ¿Sabe lo que pasa, don José María? Que estamos en un tribunal y la falta de respeto no se puede permitir. Yo puedo molestarle incluso. A ver, silencio. Silencio, por favor. Ya, necesito, don José María, que saque a la trabajadora de la audiencia. Voy a tener que tomar medidas. ¿Y cómo lo hemos dicho? O dicho de otra manera, yo voy a pedir entonces, porque no corresponde, creo que todos están siendo testigos de la falta de respeto que estoy teniendo en este momento. Te acabo de faltar el respeto. Ustedes saben... Denise, por favor. Por favor, Denise. Que no me voy a bajar porque es mi audiencia y no te estoy faltando el respeto. Si quieres, me ausento 2 segundos, solucionelo, don José María, y seguimos, ¿ya? Muchas gracias. Ya sabes esta mierda. Oye, Denise. Voy a enviar antecedente a la fiscalía. No, señoría, por favor, yo le pido. No, colega, las faltas de respeto a ese nivel no. Yo escuché, todos fuimos testigos de lo que acaba de decir la señora que está presente en esta audiencia, cómo me acaba de tratar. Creo que todos hemos sido testigos que yo estaba tratando de hacer mi trabajo. No es concebible que una persona se refiera así a una autoridad, usted mismo lo acaba de decir. Así es que remítanse los antecedentes a la fiscalía para efectos de que determine si existe algún delito en cuanto a las faltas de respeto a la autoridad respecto de la trabajadora que voy a indicar. Y ese habría sido el audio que dio la vuelta a todo el país. Entonces, como conversaba, como les decía al principio, la idea de los profesores que son expertos en litigación es no hablar en específico de lo que ocurrió en cuanto a antes y después, sino que tomar el puro extracto. Hay mucha gente que a lo mejor ha visto este extracto, perdón, lo ha escuchado ahora por primera vez. Entonces, esa es la idea. En ese sentido, doy la palabra a cualquiera de los dos que quiera dar el punto inicial. A ver, decir un par de cosas muy simples, probablemente más allá de quién tiene la razón o no tiene la razón, el problema que puede estar implícito de todo esto es que cualquier ciudadano que recurre, ¿cierto?, a la administración de justicia, que demanda de alguna manera la intervención de un tribunal, tiene una alta expectativa, no solamente personal, sino ratificada por la propia legislación, de enfrentarse ante un juez imparcial, es decir, un juez que no manifieste ni simpatía ni correspondencia con algunos de los intereses en disputa, ¿no? De hecho, un juez, la característica que tiene precisamente es que va a gestionar intereses y posiciones de las partes sin tener él un interés comprometido, aún en el evento de derecho a familia o laboral, donde al juez se le conceden algunas facultades más oficiosas o de intervención en protección de ciertos intereses o garantías. A mí me parece que eso demuestra varias cosas desde la perspectiva de la litigación, y yo solo para decirla, después le doy la palabra a Felipe, ahí vamos pimponeando, pero
Primero, el cuidado entonces que tenemos que tener todos los operadores, tanto los abogados como también los jueces, en que esta imparcialidad no solo sea una declaración formal, sino que aparezca materializada en el comportamiento dentro de las audiencias. Y probablemente allí, ¿cierto? En materia laboral uno siempre encuentra complejidad en el ámbito de la intervención del juez en la proposición de base de acuerdo en las conciliaciones, por ejemplo. Pero también tiene un problema de comunicación previa de un abogado con su cliente. Es decir, es perfectamente razonable, y más aún si es que alguien que se dedica a una determinada área, que uno conozca a los jueces, que uno sepa, por decirlo de alguna manera, más allá de que es un juez laboral, uno conoce ciertas características, ciertas particularidades de personalidad del juez, y por lo tanto también tiene que aprender a comunicar de la manera más eficiente con ese juez en particular. No es una cuestión abstracta, ¿no? Y por lo tanto, da la impresión de que aquí no hubo mucho diálogo previo, probablemente, entre el abogado y su cliente en términos de qué es lo que se puede razonablemente hacer o no en el contexto de una audiencia y quién debiera dirigir parte importante de esa intervención, que es, a mi juicio, el letrado más que directamente el trabajador, particularmente si el debate es la suficiencia o no de la demostración de la pretensión que estaba planteando la persona. Y una tercera cuestión que es sumamente discutible, la verdad, que es el tema del trato, ¿no? Las audiencias son desformalizadas, las audiencias tienden a ser, buscan información, y por lo tanto ese es el rito está destinado a generar información de calidad para el juez más que perdernos en muchas formas. Sin perjuicio de ello, también hay que entender que en ciertos contextos hay que mantener ciertas reglas de comunicación en las que efectivamente, por lo menos en la cultura latinoamericana, el juez tiende a no ponerse en una posición equivalente a la de las partes, y ni al abogado ni a la parte que ese abogado representa. Y por lo tanto las reglas de trato también parecen que más pueden complejizar el llegar a un acuerdo, una conciliación o siquiera hacer un planteamiento ante el tribunal y por lo tanto uno debiera, de nuevo, saber quién es el juez que tengo al frente. No todos los jueces tienen las mismas exigencias en esas materias, y a mí me parece que aquí lo que se denota un poco de todo esto es que uno llega a una audiencia un poco a ver qué pasa en esa audiencia, y eso a mí me parece una mala idea en general, más allá de que podamos discutir si la jueza en algún momento se excede, particularmente probablemente al final, pero yo, si tengo un cliente, yo tengo que saber dónde voy a ir a presentar ese discurso, dónde voy a ir a presentar la pretensión de mi cliente y cuál es la forma más idónea de sostenerla ante ese juez, no ante la judicatura laboral. Yo diría que esa es una cuestión que uno siempre tiene que tener claro. Los procesos de comunicación están destinados a personas en particular, ¿no? Y eso yo creo que un litigante no lo puede perder de vista. No sé, Felipe, ¿qué dices tú? Sí, yo tiendo a estar de acuerdo en varios de esos puntos. Yo creo que es importante en el punto que recalca Leonardo sobre la imparcialidad, entregar una información que no aparece obviamente en el mismo audio, porque ocurrió después, que fue la declaración de esta misma magistrada, ¿verdad?, en una resolución en la que declaró su implicancia, ¿verdad? Y la implicancia que declaró en el caso es, la anoté aquí, la del artículo 195 del COT en la letra 8, que es haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia. O sea, ya se pronunció sobre el fondo en una cuestión previa, lo que la implica para resolver sobre el fondo el asunto, ¿verdad? O sea, hay una falta de imparcialidad, no sé si objetiva o subjetiva, pero clara y manifestada en este artículo de la ley, ¿verdad? Tratando de reconstruir hacia atrás y sin tener yo no tuve acceso al audio completo, sino que solamente lo que acabamos de escuchar, que es lo que la mayoría de nosotros ha escuchado, no aparece mayor información sobre esto, pero evidentemente esta resolución posterior
habla de que obviamente durante la audiencia de juicio hubo un pronunciamiento previo que debe haber ocurrido en el momento de que se plantean las bases de la conciliación, ¿verdad? Entonces se plantean las bases de la conciliación, yo adelanto mi juicio sobre el fondo del asunto y tenemos a una persona, que es la demandante, que lo que percibe frente a eso, de una manera probablemente ignorante en términos legales, ¿verdad? Sino que como un lego, ¿verdad? Que está viendo a un juez que sin tener la prueba a la vista ya empieza a sacar conclusiones sobre el fondo del asunto, ¿verdad? Pierde el control. Que es una cuestión que a los abogados litigantes, y en general, de hecho, los abogados litigantes, yo escucho permanentemente como una queja, especialmente en materia laboral, ¿verdad? Y por otro lado, los jueces dicen, sí, pero, o sea, no es que lo admitan, ¿verdad? Pero lo que de alguna manera justifican la presión en que no pueden llegar todos los casos a juicio tampoco, y que el juez debe tener un rol activo, y que de hecho, y aquí está toda la discusión más compleja, que en el caso a caso solamente se puede resolver, la crítica que también se hace a los jueces, que al momento de llegar a la conciliación, básicamente lo que hacen es preguntar para un lado, ¿usted quiere conciliar? No, usted tampoco, listo, y seguimos para adelante como si fuera solo un trámite, ¿verdad? A eso se critica, y por otro lado también el extremo opuesto, ¿verdad? De llegar a una presión que parece hecha por el juez, que tal vez va a ser el mismo juez de fondo después, de una manera tan intensa que parece ser una amenaza de que si usted sigue, entonces casi que lo voy a condenar en costa, ¿verdad? Y uno dice, aquí hay falta de libertad, ¿cierto? Hay un problema de imparcialidad, que en este caso se reconoció. Entonces, posteriormente, ¿verdad? En la resolución de la juez. No quiero, obviamente, justificar en ningún caso la mala educación que puede haber salido en la audiencia, y si eso es delito o no delito, no tiene sentido meterse en eso ahora, pero evidentemente es un problema porque hay que administrar las audiencias, ¿verdad? Pero por otra parte es tal vez una manifestación un poco brutal del desconcierto que a nosotros también como abogados nos causa cuando los jueces van más allá de lo que parece ser razonable para fijar las bases de una conciliación, ¿verdad? Y que justamente chocan con esta idea de un juez imparcial, que no solo debe ser imparcial, sino que debe parecer imparcial, debe comportarse de una manera imparcial, ¿cierto? Que es la exigencia, de hecho, determinada ya hace bastante tiempo por los tribunales internacionales, cuando hablan de la necesidad de una imparcialidad objetiva y subjetiva, de las dos, ¿verdad? No solo ser, sino que parecer imparcial. Y este es un comportamiento que, claro, a la demandante la chocó, ¿cierto? Y lo expresó, obviamente, de una muy mala manera. Sí, sí, muy bien. Voy a hacer los comentarios. Acá, independiente de la idea es como abordar el tema así, independiente si fuera un juicio, digamos, laboral, ordinario, monitorio, de tutela, es la forma y el fondo al final, y lo que se puede hacer es como salir jugando, como dicen, ¿no? Como los gringos dicen, sacar el conejo abajo del sombrero cuando ocurren estas cosas. Entonces, en ese sentido yo quería revisar si, bueno, ahora seguir con el profesor Leonardo, si podríamos ver en cuanto al trato de los abogados con los testigos, cómo sabe usted que ha sido y cómo cree que, o cómo debería ser en verdad. A ver, yo creo que es un tema interesante, pero me gustaría decir algo de lo anterior. Yo creo que cuando tú tienes un modelo como el chileno, en que en materia laboral efectivamente hay una, vamos a decirlo en bonito, una proactividad evidente de los jueces a la hora de proponer, no sé si base de acuerdo o más bien decirle a las partes cuál es el criterio de ese juez respecto de la causa en particular, lo relevante que es, y en esto se conecta con lo que tú me preguntabas, el tener clara tu teoría del caso. Porque en la medida que tú tienes definida tu estrategia y tienes una prognosis más o menos razonable de lo que debes probar, de la prueba que vas a utilizar, de alguna apreciación, ¿cierto?, sobre cuál es el peso de esa prueba, te permite de verdad sostener esta presión. Si en cambio uno no llega muy preparado, y uno lo ve muchas veces en materia laboral, bueno, ante una declaración a veces un poco extrema de un juez que te dice, bueno, señor abogado, usted sabe mi criterio en esta materia, ¿ya? O
en juicio usted jamás va a obtener esto y probablemente no va a obtener ni un tercio de lo que usted está pidiendo. Y si tú no tienes claridad en tu teoría del caso, bueno, el mensaje es durísimo. Uno empieza, la verdad que cualquiera, ¿cierto? En ese contexto empieza a decir, chuta, ¿no será mejor entonces aceptar esto que me está planteando el juez? Entonces, la manera de enfrentar esta presión es manejar y conocer tu caso. Y por lo tanto poder, uno, decir que no, pero también si estás con tu cliente, que tu cliente, entre comillas, si le preguntan directamente, también está en condiciones de decir, mire, no, esto no es satisfactorio, nosotros estamos dispuestos a esto que usted nos está dibujando casi como ir al infierno, ¿cierto? De ir a enfrentar esta situación en un juicio. Y esto nos lleva al segundo tema que usted planteó, que es claramente la preparación es esencial, no solo para los debates de una audiencia preparatoria, sino claramente para la audiencia de juicio. Es decir, la necesidad de que yo conozca mi prueba, sepa qué puede acreditar esa prueba, pero además conozca las fortalezas y debilidades de esa prueba como, por ejemplo, de un declarante, también es muy importante, porque no solo en un juicio es importante que alguien diga algo, sino también tiene mucha importancia probablemente el cómo lo dice, ¿no? En la medida de avanzar a que ese relato sea más persuasivo, más convincente para el tribunal, el nivel de detalle o de información que ese testigo maneje, el eventualmente identificar si ese testigo tiene una debilidad que no está asociada a los hechos, puede ser una debilidad personal que eventualmente pudiera ser explotada por un contraexaminador. Es decir, yo siempre digo lo mismo, al final del día un abogado lo que hace, y ese es el sentido de la teoría del caso, al final es planificar para disminuir riesgo. El escenario de un juicio es complejo, difícil, porque no estoy hablándole unilateralmente a un juez, sino como siempre dice Felipe, tengo que además hablar a través de mi prueba, o sea, ni siquiera yo le puedo decir al juez lo que pasó, sino que tengo que hacerlo a través de mi evidencia, y estoy enfrentado a que hay otro que probablemente tiene una versión distinta y evidencia propia que también le quiere plantear al juez una versión diferente. Entonces, en la medida que tú manejas más variables, no las vas a manejar todas ni te vas a llegar con un 100% de seguridad, pero en la medida que yo manejo más variables de ese juicio, entonces me enfrento mucho mejor a este debate. Estoy en condiciones de presentar mejor mi prueba, de enfrentar la refutación que quiera hacer el otro, ya sea argumentativamente o con su propia prueba. Y en ese caso, y ahí le dejo ya la palabra a Felipe para no latear tanto yo, la preparación de la prueba propia, particularmente de los declarantes, es esencial. Felipe, ahí te paso la cuerda para hablar un poco más de la preparación de prueba propia. Sí, yo creo que la clave en eso efectivamente está en que nuestro enemigo número uno es la improvisación. Que esto, y de hecho una de las cuestiones a las que vamos generalmente justamente en la idea de demostrar que uno requiere entrenar, es que improvisar es nuestro enemigo número uno y que aprender a hacerlo de una manera metódica, ordenada y que nos permita prepararnos entonces, se aprende, digamos, esto es un método, se puede hacer, ¿verdad? Y la improvisación es nuestro enemigo número uno, como, no sé, por supuesto, si en este caso pasó o no pasó, porque no tenemos ningún detalle como para poder llegar a esa conclusión, pero si ustedes se fijan en el audio, hipotéticamente, si esto hubiera sido así, la propia demandante empieza a sacar conclusiones sobre la prueba que tendría y que sería suficiente, ¿verdad? Discutiéndole a la juez del caso, y podría, porque no conocemos los detalles de nuevo, pero podría uno decir, bueno, tal vez aquí lo que faltó fue preparación en el contacto del abogado en general con su caso, ¿verdad? Con su caso no solamente significa con los testigos, sino que también significa con su propio cliente y la explicación de qué es lo que se puede hacer aquí, porque claro, si llega mi cliente, como ocurrió en esta audiencia, sin saber, por supuesto, si en el caso concreto no ocurrió o no esto detrás, no lo sabemos, pero dice, oiga, pero yo sí tengo prueba, magistrado, yo sí tengo prueba de las comisiones y sí tengo prueba de esto otro, porque resulta que tengo mi tabla Excel que hice en mi casa, ¿verdad? Y uno dice, bueno, incluso si esa tabla Excel pretendo incorporarla al juicio como prueba,
estaremos bastante claro que es más o menos declaración de parte, digamos, es algo que yo mismo hice en mi casa, que en términos de valor probatorio, probablemente, salvo que tenga prueba de corroboración, vale muy poco, ¿verdad? Y que por lo tanto necesito más que eso, tal vez. Entonces, ¿qué pasó? En este caso no lo sabemos, pero claro, que un demandante o el demandado, nuestro representado, digamos, ¿verdad? Empieza a sacar ese tipo de conclusiones de la prueba, sabiendo nosotros que no es prueba fuerte, probablemente habla de una falta de comunicación previa en general, ¿verdad? Y esa comunicación previa no solo debe ser con el cliente, sino que con la prueba, ¿verdad? Y ahí yo me tomo lo que decía Leonardo, de que la prueba quiere hacerla hablar. Claro, puede ocurrir que antes de la audiencia de juicio uno tenga una información intermediada de cuál es la prueba. Uno como abogado, uno le dice a su cliente que le diga qué prueba tiene, y al cliente a uno le dice, tengo a Juan Pérez que viene a declarar, y uno le pregunta, bueno, ¿y es buen testigo? Sí, súper bueno. Y resulta que después en la audiencia de juicio nos encontramos con la sorpresa de que no solamente no es bueno, es un mal testigo, sino que en los detalles, ojo, en los detalles puede ser incluso prueba contraria a la nuestra. Yo recuerdo hace ya bastantes años en una audiencia de juicio, un colega que presentó a su primer testigo, le hizo la primera pregunta y con la primera pregunta ya quedó más o menos claro que se había equivocado, que ese testigo no era de él, era de la contraparte más bien. Pero siguió tratando de ver si encontraba algo, hizo una segunda, tercera, cuarta, quinta pregunta, y a la quinta pregunta ya era demasiado evidente que si le preguntaba una cosa más, ahí sí que ya lo ahorcaba, mataba su caso, digamos. Era un testigo de la contraparte en realidad, ¿verdad? Probablemente se quedó solamente con la información de su cliente que le dijo, sí, este viene a declarar por mí, entonces me sirve, listo, y vamos, echémosle para adelante. Y resulta que fue tan incómodo, fíjate, fue tan incómoda la situación y tan evidente entre todos que nos mirábamos así, con la juez de la causa, incluso que el colega sintió que tenía la necesidad de dar una explicación. Estaba su cliente ahí también, ¿verdad? Entonces le dice a la magistrada, la mira y le dice, magistrada, lo que pasa es que a mí lo que me importa es la verdad. Y todos sabíamos en ese momento que la verdad era que no tenía idea qué era lo que decía ese testigo. La verdad es que no había preparado el caso, la verdad es que lo había traído confiando en que su cliente, ¿verdad? Tenía la razón cuando decía que el testigo declaraba algo que le convenía. Pero fue un error, ¿verdad? Y es un error que en ese caso ya no hubo cómo reparar, ¿verdad? Ya la prueba se produjo, la información se entregó y ese testigo de esa parte fue a declarar a favor de la contraria. Y punto. Entonces, claro, es necesario preparar los casos, lo que implica, entre otras cosas, reunirse con los testigos previamente al juicio, no solamente para no cometer el error de quedarse en la opinión, que esta es una cuestión súper importante incluso en términos probatorios, ¿verdad? Distinguir entre opiniones y hechos, ¿verdad? La opinión de mi cliente es que declara a nuestro favor. Bueno, déjeme comprobarlo directamente a ver si en los hechos es así, ¿verdad? Y no quedarse solo con la opinión, sino que además, ojo, yo creo que esto es también una parte súper importante de la aproximación estratégica a la litigación, y es que no basta tampoco incluso con saber que tiene información conveniente para nosotros. Cuando nosotros le preguntamos a un testigo en el juicio, no lo hacemos para averiguar, ¿verdad? Esto es más o menos evidente. Nosotros ya sabemos que ese testigo nos sirve, ya sabemos o debiéramos saber qué es lo que dice, sino que nuestro desafío consiste más bien en diseñar una estrategia y definir cómo hacer hablarlo de la manera más efectiva posible. Y ese es otro desafío. Y yo no puedo diseñar mi estrategia de cómo voy a hacer hablar a esa persona. Ojo, ¿cómo la voy a hacer hablar? No qué le voy a preguntar, sino que cómo y en qué orden y en qué momento y con qué profundidad, qué imágenes voy a usar, cómo voy a dejar claro en el juez lo que yo quiero decir de la mejor manera posible, ¿verdad? Hacer hablar la prueba desde la perspectiva de mi teoría del caso, no de otra, porque aquí no hay una sola, cada abogado litigante de hecho probablemente puede tener una teoría del caso distinta, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer hablar esa prueba desde mi perspectiva si no sé exactamente y en qué términos esa persona habla? ¿Verdad? Y entonces cuando le pregunto, no lo estoy preguntando para averiguar, estoy preguntando para que diga lo que yo ya sé que sabe de la mejor manera posible, de la manera en que deje lo más claro posible lo que yo quiero decir, porque en una misma foto se pueden ver dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces yo quiero resaltar y recalcar lo que a mi teoría del caso conviene. ¿Cómo podría hacer todo eso
si no me he reunido previamente con los testigos y no sé en sus palabras qué es lo que dicen? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces queda todo demasiado entregado, cuando no me he preparado previamente con ese detalle, queda todo demasiado entregado a la suerte un poco, ¿verdad? Ya lo que salga, ya mi ingenio tal vez de ese momento, y ojo, yo no estoy diciendo que el ingenio y que el olfato de un abogado litigante no sea importante, pero es dentro de una preparación básica previa, ¿cierto? Y sobre eso voy a tener que improvisar porque las cosas nunca resultan como uno planeó, ¿verdad? Voy en el momento también a tener la chispa de que se me ocurra integrar una línea de contraexamen en lo que acabo de averiguar que declaró en el examen directo el testigo a la contraria. Todas esas cosas sirven y es necesario tenerlas también, y el entrenamiento ayuda a usarlas rápido, pero ojo, nada de eso tampoco funciona bien o de la manera más potente posible si no es con una preparación previa. Improvisar y te fue bien, te felicito, tienes mucha suerte, pero la suerte no se compra, no se prepara, no se repite, ¿verdad? En cambio, el método, eso sí, sobre eso tú algo tienes control, ¿cierto? No podemos tener control sobre todas las variables, pero es lo mínimo que tú puedes hacer. Y esas son las cosas, en mi opinión, en mi humilde opinión, esas son las cosas que pueden hacer la diferencia en un caso. Porque en los detalles está la diferencia, porque en haber entregado, digamos, un producto con valor agregado, si tú quieres, ¿verdad? Y no solamente lo mismo que el juez podría haber preguntado. En esa misma línea, de hecho, ¿cómo le facilitamos a un juez laboral, a un juez de familia, a un juez penal, no querer intervenir? Yo creo que todos los seres humanos funcionamos más o menos con la ley del mínimo esfuerzo, digamos, no vamos a hacer algo si no es necesario, ¿cierto? Yo como juez, en principio, yo creo que la mayoría, al menos, de los jueces estarían de acuerdo conmigo en esta opinión, si veo que los litigantes están haciendo su trabajo bien, entonces ¿para qué me meto? Si veo que los litigantes han hecho todas las preguntas que tienen que hacer y han respondido, han encontrado los detalles que después me van a servir para dictar sentencia, ¿para qué me voy a meter? Los jueces se meten más, obviamente hay ciertas excepciones, ¿verdad? En la medida en que ven que es necesario hacerlo, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros mismos como abogados litigantes, mientras más exhaustivamente y con preparación hagamos nuestro trabajo, más vamos a poder hacerlo con tranquilidad, que nos dejen hacer nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, yo creo que improvisar, nuestro enemigo número uno, tener un método de preparar es lo mínimo que se le puede exigir a un abogado litigante para poder hacer su trabajo correctamente. Perdón que me meta 2 minutitos para una cosa. Hay cosas que uno tiene que tener claro. Los abogados, y esa es la función, de hecho, de un buen litigante, es intervenir los hechos, en un buen sentido, que es un poco lo que decía Felipe, es decir, los testigos son sujetos de muy buena voluntad que están dispuestos a perder horas laborales, a ir a pasar un rato a veces no tan agradable, esperar en que les tomen declaración, y pueden saber cosas, ¿no? Pero ellas lo saben desde la perspectiva de un lego, ¿no? Entonces, es el abogado el que selecciona la información que el testigo conoce, el que la ordena y el que, yo siempre digo, el que la subraya, entre comillas, ¿no? Y eso tiene que ver todo con cómo presentar la información. Por eso incluso algunos autores, algunos fallecidos, el mismo Tarufo, ¿cierto? Siempre peleador con las técnicas de litigación y más bien defensor de los roles de los jueces, pero él entendía que la información tiene que presentarse persuasivamente, porque es una información destinada a generar convicción. Cuando usted le habla a través de la prueba a un juez, no es para contarle algo, no es para que el juez lo escuche y diga, ah, qué interesante. No, es para convencer a ese juez que las cosas ocurrieron de la manera en que usted se lo está planteando. Y eso necesariamente entonces supone que los términos que se usen, la forma en que se haga, el orden en que se plantee, todo eso impacta en la forma en que el juez percibe mal o percibe mejor esa información, ¿no? Y entonces, todas esas decisiones son decisiones del técnico, del abogado. Por eso yo necesito juntarme con Emilio, conversar con él, saber lo que él sabe y después yo no le voy a decir a Emilio que mienta, no le voy a decir que cambie lo que sabe, no. Pero sí me voy a poner de acuerdo con él que decir, mira Emilio, me dijiste 10 cosas, de estas 10 hay 5 que no las vamos a tratar, no es necesario, no son útiles para este caso. De estas otras 5 hay 3 que me parecieron estupendas, ¿me las podría repetir? ¿Te acuerdas de algo más? Mira, ahora que ya sabemos que hablamos de estas 5, ¿cómo estarán las 3 más importantes? Mira, voy a partir con este tema, voy a cerrar con este otro tema. Y uno va ordenando
Esta idea del director de la película, del director de orquesta, de que la misma partitura, entre comillas, la toca con énfasis distinto, genera un mensaje diferente. Y la tarea del abogado es esa, es aprovechar el espacio que nos dan las audiencias orales para presentar la información de la mejor manera posible. Es que por ahí ocurre algo entretenido o sea, entretenido en el audio, que sería relacionado a lo que el otro día estábamos conversando bueno, en otro video con el magistrado Eduardo Ramírez, que al final los juicios, yo estaba pensando en lo que bueno, ustedes dos hablando ahora, se ganan o se pierden por las mismas razones que antes, en relación al tema telemático. Y a lo que voy es que en un punto el abogado, digamos, de la trabajadora le dice a la magistrado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo la silencio? Porque no está ahí al lado. Entonces al final ahí entran alguna que otras técnicas que, bueno, casi ninguno manejamos actualmente, pero que se pueden solucionar. Entonces en ese sentido, ¿cómo abordarían una situación así? En cuanto a que yo ya no tengo el testigo al lado, o ya no lo tengo enfrente, o en este caso el cliente, digamos, que yo le puedo tocar el hombro y decirle, oye, ella, sino que está al otro lado, como ahora con nosotros tres. Pero fíjate, una cosa obvia en ese sentido. Si tú tienes un testigo que va a ser contraexaminado, bueno, y lo telemático es mucho más complejo, ¿cierto? Es más, esta falta de inmediatez directa entre todos los que estamos allí, yo creo que todavía son posibles de hacer con más complejidades, pero se pueden hacer. Sí. Pero cosas mínimas. Dile a ese testigo tuyo que cuando lo contraexaminen no contesta el tiro. Que espere 2 o 3 segundos. Y que se escuche una palabra como objeción, se calle. Lo que pasa es que a veces, y esto te puede pasar no solo en un juicio telemático, también te puede pasar en un juicio presencial, porque el problema es que los abogados litigantes creemos que todos conocemos y jugamos con las mismas reglas. Y la verdad es que no es así. Hay un 70 o un 80% de los declarantes que van a juicio, muchas veces es la primera vez que van. No saben estas cosas. Nosotros sabemos que si uno escucha objeciones hay que callarse, que se puede argumentar. El testigo no tiene idea. El testigo, de hecho, si tiene ganas de colaborar con la parte que lo presentó, lo que va a hacer es tratar de decir todo lo que él cree es útil para que se resuelva la causa correctamente. Entonces, detalles como esto, ¿no? Hay cosas que tú puedes usar. Si yo logro que la pantalla esté funcionando un poco como esto, si tú te pones a hablar o Felipe se pone a hablar ahora y yo le hago así, aunque sea a través de una pantalla, y el testigo está mirando, probablemente dice, ¿qué pasó? Y va a lo menos 2 segundos callarse y ahí yo me voy a meter a hablar. Es decir, siempre es posible controlar. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos es que se nos olvida que si hay alguien que no sabe de litigación, que no sabe de las técnicas, que no sabe el porqué de ciertas cosas, es precisamente el que está declarando. Y le pedimos y le demandamos cosas que él no tiene idea, ¿no? Entonces, si usted quiere evitarse estas cosas, bueno, de nuevo, prepárelo, ¿no? Te digo otro ejemplo típico. Cuando un testigo declara, cuando uno habla o hace entrevistas con declarantes, los testigos normalmente piensan que cuando están ante un tribunal y se les hace una pregunta, siempre tienen que contestar. Siempre tienen que contestar algo. Bueno, a veces a los testigos hay que decirle, oiga, si no se acuerda o si no sabe, esa es la respuesta. No sé. Un juez no se le va a tirar el cogote por decir, ¿sabe tal cosa? No sé. Probablemente el defecto fue del abogado que le preguntó a un testigo algo que no sabía, digamos, ¿no? Pero son cosas simples, pero que suponen diálogo. Cuando tú le dices todas estas cosas a un testigo, él de nuevo llega a ese escenario, que para uno ya es habitual, pero que para el testigo muchas veces es nuevo, pero mucho más tranquilo. Ya sabe que hay ciertos tips que tú le entregaste y que se puede desenvolver de determinada manera. Yo creo que muchos de los problemas que tienen los litigantes a veces tiene que ver con esto, con que asumimos que todos los que estamos allí, incluyendo la prueba, saben cuáles son las reglas del juego. Y eso no es verdad. Bueno, eso Claro, es verdad, por bueno, ejemplo. Yo por una parte o sea, tengo un mini folletito en PDF que dice que se lo mandamos a los testigos, donde en su momento, digamos, sale como el tribunal, donde se sienta el juez, donde se sienta cada uno, cosa que sepa. Por eso también a veces es bueno que vean videos, si es que hay algunos en YouTube que muestran como el tribunal, cómo funciona. Ahora que es telemático ya cambió un poco. Pero lo que habíamos conversado antes, por ejemplo,
bueno, Felipe en sí es director de diplomado de tanto laboral como penal, ¿ya? Y, por ejemplo, el librito este que estaba hablando, al final, este libro es de una editorial argentina que es penal. Yo me acuerdo cuando me lo compré, me preguntaban, ¿por qué te compré un libro penal? Y le decía, es que no da lo mismo esa cuestión. O sea, obviamente puede servir un poco más para penal, sobre todo por el final, pero es útil para cualquier tipo. Entonces, si esto ocurriera en diferentes tipos de audiencia, ¿cuál sería su impresión en general, don Felipe? Yo, en esa misma línea de que esto aplica a cualquier materia, ¿verdad? Porque finalmente se trata, ¿cuáles son los elementos comunes clave? Oralidad, libre valoración. Y por lo tanto, convencer y persuadir. Y no hay mucho más, ¿verdad? Y claro, eventualmente uno se encuentra con algunas reglas de la prueba diferentes, como que en penal el imputado tiene derecho a guardar silencio, por ejemplo, ¿verdad? Y en materia laboral y de familia no existe derecho a guardar silencio, incluso por el contrario la contraparte te puede forzar a ir a declarar, ¿verdad? La confesional o declaración de parte, como uno le quiera llamar. Eh, pero pero en todo el resto, la lógica y la dinámica es la lógica propia de la oralidad y la sana crítica, digamos, o la libre valoración. Entonces el trabajo finalmente es el método de trabajar, es muy similar. Y no va a otra cosa, que es lo que podría pasar mañana. Ojo, que este es un tema súper interesante que puede salir durante la discusión constitucional, eh, que convencer a cualquier persona cuando tal vez mañana tengamos un sistema jurado, ¿verdad? Si tenemos un sistema de jurado, ¿verdad? Eh, es más evidente todavía de que esto se trata de un trabajo de persuadir con la persuasión, la lógica, la prueba, más allá de los tecnicismos, finalmente da lo mismo, tengo que convencer a alguien. Es más evidente, digo yo, pero no es que hoy día no sea así tampoco. Si los jueces, independientemente de la ley, que conozcan la ley sustantiva, son personas que necesitan ser persuadidas, ¿verdad? Como cualquier otra persona, ¿le creo o no le creo? Ese es el juego finalmente en una audiencia de juicio, y que la sentencia va a tener más o menos justificaciones técnicas, si tú quieres, ¿verdad? Pero claro, finalmente todo está en preparación, lo que está dentro de nuestro control. Hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control y van a estar siempre fuera de nuestro control, salvo que el día de mañana descubramos que hay alguna manera de tirar el tarot, digamos, de tener muñequitos que nos ayuden a que los jueces en esas áreas que no tenemos control estén a nuestro favor, ¿verdad? En lo que sí es preparación, teoría del caso, y claro, en circunstancias como estas, en lo concreto, que tú preguntabas qué es lo que podía hacer ese abogado, de nuevo, yo también creo, igual que Leonardo, es preparación, prevenir, déjame ponerlo así en este otro formato, prevenir. ¿Cómo? Tal vez, de nuevo, sin juzgar a nadie, sin meterse en el fondo del caso, porque no conocemos los detalles suficientes para hacerlo, probablemente es menos posible, no absolutamente imposible, pero es menos posible que un cliente nuestro se salga con los tarros así en una audiencia si entiende, por ejemplo, no solamente las fuerzas y debilidades de su caso, haberlo conversado, ¿cierto?, como parte de la preparación, sino que además, como decías tú, que le mostraba este PDF a los testigos para que supieran dónde se van a sentar, que vieran videos, qué sé yo. En un caso como este, más bien contarle a tu cliente de qué se trata la audiencia. Que esta es una audiencia sobre, por ejemplo, la que no se va a discutir el fondo del asunto. Aquí no se va a ir al fondo del asunto. Entonces, ¿qué sentido tienes que tú le digas, sí, yo tengo como probar? Si ya conversamos que en esta audiencia no... puede ser, obviamente, que uno le salga a un cliente porfiado, que vaya a saber las características de cada uno, se salga igual. Mi impresión, esto es solo una impresión subjetiva y que no vale más que la de nadie en particular, es que, claro, en un caso como este en particular, no sé si hubo prevención o no en términos de información previa al cliente. Cuando esto ya ocurre en una audiencia por Zoom, hay muy poco que hacer. ¿Verdad? Claro, podrá sacar la mano en la cámara para que se desvíe un rato, pero el audio sigue igual, las groserías se van a escuchar igual, ¿verdad? Y claro, yo lo que sí creo es que puede llamarnos un poco la atención en este debate que hemos tenido de cuáles son las diferencias entre un juicio telemático y un juicio oral presencial, por ejemplo, en su dinámica, y si se pueden hacer los juicios orales de aquí para adelante telemáticamente y da lo mismo, ¿verdad? O no. Yo creo que este tipo de cosas es más difícil que pase presencialmente que telemáticamente.
Y esto no tiene que ver con que el abogado le pudo tocar el hombro o no, digamos, como tú ponías de ejemplo, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la distancia en que no pasa lo mismo, diciéndolo en la cara. Hace un rato atrás conversábamos con Emilio de un caso de un escrito que había presentado un colega, ¿verdad? En una contestación, y que después cuando fue a la audiencia y lo encaró por el escrito que tenía ciertos problemas, ¿verdad? Quedó mal, quedó descolocado la contraparte. Porque no era lo mismo ir a poner la cara a la audiencia que decirlo por escrito. En el caso telemático, con su proporción, ¿verdad? Pero tampoco es lo mismo decir estas cosas cuando uno está al frente del juez que cuando uno está en su casa y puede cortar y se va, digamos, ¿verdad? Es una probablemente las diferencias a tomar en cuenta. Sí, que será como en el club de la pelea, cuando el protagonista se autodespide, como tirarse un café encima y apagar la cámara y alegar estos procedimientos después, que yo no escuché lo que hizo el cliente. Pero bueno, es complicado. Es que una gracia que tiene en sí la academia, digamos, de ustedes, es que al final ven todas las materias. Y por ejemplo, el martes 12 tienen ahora una sobre laboral que estaba revisando y es para 16 personas. Entonces, eso en sí, en temas de litigación, y como hablaban, bueno, ustedes dos mencionaban que al final es como preguntar, preguntar y reiterar, reiterar y practicarse. Al final, sin la práctica no se puede ir a ninguna parte. Ustedes tienen este laboral ahora el 12, pero también han ido haciendo sobre diferentes materias. Y ahí yo diría que, aparte de saber ciertas cosas específicas, digamos, legales, como tú, Felipe, decías antes, que al final la ley, repetir la ley, eso se puede saber, el tema está en practicar el tema de la litigación. Hoy se me fue la idea. Los 16 alumnos. Claro, que eran los 16 alumnos al final, porque se produce también una suerte de sinergia en los cursos, supongo. Y en relación a estos cursos que ahora telemáticamente y todo, ¿qué experiencia han tenido en interactuar con los mismos, digamos, abogados litigantes que están ahí haciéndoles preguntas a ustedes? Mira, nuestra experiencia ha sido mucho mejor de lo que pensábamos inicialmente que esto iba a ser. Cuando recién empezó la pandemia y todos nos tuvimos que adaptar a las nuevas circunstancias, yo pensaba que lo primero que íbamos a hacer a la vuelta de esto era volver a lo presencial y que había que juntarse en un salón de un hotel, no tengo idea, a hacer esto mismo, que esa era la manera de hacerlo. Y la verdad es que, fíjate, sorprendentemente, esta es una de las cosas, creo yo, que va a poder quedarse probablemente mezclado entre presencial, híbrido, otros cursos totalmente en línea, pero es muchísimo mejor que lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que iba a ser más problemático, salvo que uno tenga una conexión un poco débil y que se quede pegado a veces, fluye, el ejercicio se puede hacer bien. Otra cosa distinta son los problemas que los juicios de verdad tienen, porque ahí hay valores distintos, digamos, ¿verdad? Si un testigo está declarando desde su casa y uno no sabe si alguien le está sugiriendo la respuesta detrás de la cámara, etcétera, etcétera, eso es problemático, ¿verdad? Pero cuando sabemos que es un testigo, que nosotros como academia estamos poniendo ahí y que obviamente el caso es ficticio y no ocurrió, no me importa que esté mintiendo, lo que me importa es que sea un buen sparring, ¿verdad? Que yo pueda jugar con él y hacer las preguntas y encontrarme con las dificultades porque es entrenamiento, ¿verdad? No es verdad. Entonces ha resultado, fíjate, notablemente mejor y ha abierto las puertas, creo yo, que esto va a ser bien interesante para personas que viven fuera de Santiago y para personas de otros países de poder contar con un mayor abanico, pues no estoy hablando solo de la academia, ¿verdad? Estoy hablando en general la educación y el acceso a educación más fácil, de personas para poder tener cursos de calidad que antes no podían tener. Ahora sí, destacar un poco lo que tú señalaste, que todo esto que dice Felipe, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también supone un número de alumnos en que esta cofradía de intercambio de experiencias y de ejercicio funcione. Y eso tiene que ser un curso con pocas personas, porque básicamente los ejercicios no solo son útiles para el que simula, sino también para el que ve. Y permanentemente tú, entre comillas, te estás repitiendo en los ejercicios, porque son pocos alumnos, y eso hace que se vaya generando una dinámica de aprendizaje
muy importante. O sea, la gente de verdad se da cuenta, ¿no? A veces cuando tú tienes 60 alumnos ya a la simulación 30 te quería ir a acostar, digamos. En cambio, cuando un grupo más chico se produce un intercambio entre las propias personas que simulan y hace mucho más rápido y dinámica también este trabajo de simulaciones. Y la gente se da cuenta que, claro, tú tienes que hacer probablemente 2 o 3 primeras clases que están destinadas a establecer, llamémoslo, un lenguaje común. ¿Cuál es la dinámica de una audiencia oral? ¿Cuál es el sentido de la audiencia oral? ¿Cuál es el rol de los que allí intervienen? Y por lo tanto, con Felipe, por eso en general tenemos mucha sintonía, porque nosotros hablamos más de principios que de reglas, ¿no? Más bien las reglas tendrán que adaptarse a los principios, como muchas veces uno discute con algunas reglas del propio código laboral, ¿no? Y eso hace que en la medida que tú estableces un lenguaje común, después los ejercicios son súper fluidos, son bien rápidos, la gente identifica rápidamente cuáles son las cuestiones que son centrales en términos de cosas por corregir o mejorar, y cuáles otras pueden no ser tan relevantes. Por eso yo siempre digo, sea la mejor versión de sí mismo, no trate de copiarle a alguien, no busque al mejor alumno del curso para parecerse a él. A veces, si yo puedo avanzar de que estaba en 5 y puedo llegar a 7 después de este curso, fantástico. Si alguien está en 9 y la verdad que no siente que haya pasado 9, sino que aprendió un par de cosas distintas para hacerlo, bien. Y si otro de 9 pasó a 10, fantástico, pero cada cual avanzando un poco en el desempeño profesional, en la seguridad. Yo diría que esto es una cosa que es súper importante. Cuando la gente termina el taller y de alguna manera los comentarios son un poco eso, me siento más hábil, me siento más capacitado para enfrentar nuevas audiencias. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, por eso Felipe habla siempre el ejercicio, ¿eh? el soltar el cuerpo. Yo creo que eso es súper importante. Déjame agregarte una analogía a eso porque yo creo que queda bastante claro con esta idea. Esto es entrenamiento. Lo que hace la diferencia, digamos, entre conocer, entender y hacer es que llegaste a entrenarlo, ¿verdad? Y el entrenamiento es mucho más parecido, digamos, entrenamiento, sacar músculo, ¿verdad? Es un ejercicio que requiere de especialidad. Así igual que cuando tú vas a entrenar a un gimnasio. Y en el gimnasio uno no entrena el cuerpo, sino que uno entrena este músculo, el bíceps, y para eso hay una máquina para el bíceps, ¿verdad? Y entonces, para el contraexamen hay una máquina que es distinta a la máquina que hay para hacer ejercicios de examen directo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, si esto es más parecido a un gimnasio, bueno, imagínate que tú contrataras un gimnasio y llegas a ese gimnasio, que es un gimnasio que está lleno de gente, ¿ok? Y que en la hora que tú tienes para hacer gimnasia, lo que tienes que hacer es quedarte en la fila esperando que la máquina se desocupe, pero resulta que cuando llega tu turno para usar la máquina ya se acabó la hora, entonces tienes que irte a tu casa. Lo que hiciste fue ver a otros hacer gimnasia. No, pues eso no sirve. Ahí está bien, igual ver a otros hacer gimnasia te sirve para saber cómo se hace la gimnasia, ¿de acuerdo? Pero tú no creaste músculo. Entonces, cursos como estos, que son cursos que su objetivo es que tú salgas más musculoso que cuando entraste, no pueden ser cursos con muchos alumnos. Imposible, ¿verdad? Porque en el caso contrario te quedas mirando la máquina y nunca hiciste ejercicio y la promesa de que saliste más musculoso no se cumplió jamás, ¿verdad? Entonces esto igual, digamos que en la misma línea que el gimnasio, hay que tener tiempo para usar la máquina. Y ojo, Emilio, en estos cursos no son máximo 16, son máximo 16 en total, pero cuando llega el momento de trabajar en hacer ejercicio, nos dividimos en 2 grupos. Entonces, cada alumno tiene un profesor por 8. Son grupos de 8 para efectos de hacer los ejercicios. Y entonces, claro, estáis haciendo mal el ejercicio y aquí tenéis la diferencia también entre, déjame ponértelo así, hacer el ejercicio. Llegaste a usar la máquina, pero empezaste a usar la máquina y la estáis usando mal. Pues entonces, en lugar de sacar músculo, te estáis lesionando. Bueno, tenéis un personal trainer que te dice, no, para, tómalo acá, muévelo para allá, repite, hazlo de nuevo, tu problema está aquí. Esa es la manera de aprender esto. Esto no se aprende en pizarra, código. Está bien, hay que conocer la ley. Somos abogados, ¿verdad? No es que eso no importe. Pero eso es claramente insuficiente. Para llegar a desarrollar habilidades de litigación, tenés que pasar a otro método, ¿verdad? Que es lo que te permite salir de ahí con un mejor estado físico, ¿verdad? No solo sabiendo más.
Claro, sí, porque al final ustedes en el curso, por lo menos en el temario, tocan parte con la teoría, digamos, con la teoría y van mezclando. Entonces al final es bien completo el curso, digámoslo. Pero bueno, Y básicamente yo diría que ahí Felipe es más ordenado que yo, pero yo entiendo que más del 50% del curso es práctico, es puro ejercicio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, de alguna manera, y a ti te debe pasar, Emilio, porque yo te conozco, ¿cierto? Tú eres un hombre que lee, claro, pero a veces leer no es lo mismo que hacer, digamos, porque ahí es donde uno a veces se da cuenta que algo que leyó, a veces lo entendió mal, o algo que leyó se puede hacer ahora de otra manera distinta a la que lo leí, y puede ser incluso más eficiente que como yo lo había leído. O sea, siempre tiene la gracia de que toda simulación es distinta. Yo diría que eso, aunque esté con un mismo caso, aunque esté haciendo el mismo directo o el mismo contra, siempre aparecen particularidades o prácticas distintas, y eso genera, de nuevo, más aprendizaje, distintas formas de hacer. Y eso es indispensable yo siempre en los contraexámenes pongo esta idea de la plaza, ¿no? Uno va al centro de la plaza y trata de entrar por una esquina, bueno, puede haber una manifestación, bueno, tiene que devolverse y tratar de ir por la otra. Y en esa otra puede que esté cerrada porque estén arreglando las cañerías del gas, bueno, entonces hay que volver a salir. Entonces, esta capacidad de ser alguien que planifica, define objetivos, los ejecuta, pero que tiene la flexibilidad para irse adaptando a lo que va ocurriendo, también es una cuestión que se va adquiriendo, ¿no? bueno, por ejemplo, nosotros, bueno, a mi socio, por ejemplo, yo le regalé una copia de este libro y la perdió, así que al final terminó leyendo el mío de nuevo. Y conversando con mi socio cuando escuchamos este audio, la idea que se nos ocurrió fue como la cláusula de Nice, como para cerrar con el tema, digamos, y terminar. Que al final redactamos en el contrato que tenemos con los clientes una suerte de cláusula, pero al final no una cláusula, sino que lo incluimos en la cláusula penal que tenemos. Si es que llegara a pasar algo como esto, cosa de explicárselo bien al cliente, apenas firme el contrato con nosotros, que algo así no puede ocurrir. Pero bueno, muchas gracias a ambos por haber estado acá presentes, por haber compartido y haberse, digamos, en cierto sentido, como prestado para poder hablar de estos temas, en base a un tema bastante popular que se dio. Así que bueno, muy agradecido a ambos. Si quieren decir unas palabras de cierre y terminamos. Bueno, muchas gracias, Emilio, por la invitación. Siempre bueno tener la oportunidad a partir de cosas coyunturales, hablar de otras cosas más profundas como la educación legal, ¿verdad? Y lo que nos falta en educación legal todavía para que todo el proceso tremendo ya de 20 años de reforma a nuestros procesos judiciales sea exitoso, porque necesitamos abogados que estén a la altura de los desafíos, ¿verdad? Y todavía tenemos que trabajar en eso. Bueno, yo también darte las gracias, me parece muy interesante tener estas cuestiones de diálogo y recalcarle a los colegas el tema y particularmente en materia laboral, si a uno no le gustan los jueces que se meten, si uno quiere que los jueces no se metan, bueno, entonces hay que hacerlo bien, no basta hacerlo. Y de alguna manera el perfeccionarse permanentemente va disminuyendo esta posibilidad de que un juez, como decía muy bien Felipe, se entrometa. El juez, cuando uno habla con los jueces, normalmente el juez que se entromete es porque él entiende que falta algo, ¿no? Y en modelos donde tú tienes la atribución oficiosa de poder demandar aquello que te falta, bueno, la tentación de intervenir es altísima. Entonces, el modelo se van volviendo más adversariales, es decir, más centrados en los litigantes a medida precisamente que los litigantes se desempeñan de mejor manera, ¿no? No le vamos, por decirlo de alguna manera, no le vamos dejando espacio al juez para meterse, porque ya está todo hecho. Claro, no vamos a hablar sobre activismo judicial, pero bueno, muchas gracias a ambos. Hasta la próxima. Gracias a todos por estar conectados. Espero los hayan Claro, entretenido esté tanto. muy bien. Chao, muchas gracias.